colombianos declararon nulidad en la elección de Carlos Rodríguez como Contralor General de la Nación. Y es que aquí tiene que ver mucho Roy Barreras y también el señor David Racero, presidente de la Cámara de Representantes. La sección quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la República para el periodo 2022-2026 y ordenó al Congreso de la República a rehacer todo el proceso a partir de la convocatoria con el fin de elegir un Contralor para lo que resta del periodo constitucional. La sala evidenció que se presentó irregularidades graves durante etapas cruciales del desarrollo del proceso de elección, por lo que quedó viciado por el desconocimiento e infracción de las normas superiores. Lo anterior por cuanto la sesión plenaria en que se hizo la elección no fue citada con antelación, de que se trata el artículo 21 de la Ley Quinta de 1992. Sumado a ello, se elaboró una tercera lista de elegibles sin justificación alguna y lo más grave y determinante fue que los parámetros de la convocatoria fijados por la mesa directiva del Congreso en la resolución 001 del 17 de enero del 2022, en donde se efectuó la convocatoria pública para la elección de Contralor General de la República, fueron cambiados de manera injustificada, luego de conocer los resultados de la prueba de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vías efectuadas por la Universidad Industrial de Santander. Cambios con los cuales se desconocieron abiertamente los postulados consagrados en los artículos 126 de la Constitución Política. La Alta Corte recordó que la convocatoria no puede cambiar las reglas establecidas sin justificación, y mucho menos cuando ya se habían practicado las pruebas diseñadas para el efecto y se conocen sus resultados, que fue lo que ocurrió en este caso. Y pues la congresista Jennifer Pedraza, que fue una de las demandantes de la elección de este Contralor, pues dice que con jugadita de Roy Barreras inflaron el puntaje de Carlos Hernán Rodríguez, el que era el actual Contralor. La representante Jennifer Pedraza aseguró que no tiene lógica que el Congreso de la República sea quien elija Contralor. Durante la elección de Carlos Hernán Rodríguez, la representante alzó su voz permanentemente para alertar que se estaban cometiendo errores en el proceso, los cuales podrían en riesgo la permanencia del funcionario en este importante cargo. Y precisamente la sección quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la República, al encontrar acreditadas irregularidades en el proceso de su elección. Según lo señalado por la representante Pedraza en entrevista a la W, el problema de fondo es la independencia de los entes de control. No tiene ninguna lógica que sea el Congreso de la República quien elija el Contralor, por lo que el Congreso está conformado por los mismos partidos políticos que tienen alcaldes y gobernadores a quienes la Contraloría debería revisar. No podemos desde el Congreso seguir eligiendo al Contralor. Asimismo aseguró que el anterior Contralor, Felipe Córdoba, también habría intentado meter mano en la elección del Contralor para el gobierno actual. Y textualmente dice la congresista: el Consejo de Estado nos dio la razón, señalando que existe un caso de vicio de trámite, que tuerce la ley para intentar inflar al candidato del gobierno, que en este caso sería Carlos Hernán Rodríguez. Con esta jugadita de Roy Barreras, lo que hicieron fue inflarle el puntaje para Carlos Hernán Rodríguez para que pasara al tercer puesto en la lista de elegibles al primero. En ese orden de ideas mencionó que se modificaron arbitrariamente los criterios por fuera de la ley para elegir al Contralor. Hay un interés de poner un Contralor de bolsillo que no vaya a revisar cómo intervienen los recursos. La representante Pedraza resaltó la importancia de la veeduría y la transparencia de estos procesos de elección, pero vamos a escuchar lo que dice la congresista. Muy buenos días, un saludo para todas las personas que nos escuchan esta mañana y para toda la mesa de trabajo. Pues aquí hay un round que usted gana indiscutiblemente por lo que se advirtió en su momento, como explica Juan Pablo. Pero más allá de quién gana y quién pierde, ¿usted no cree que es el momento de acabar con esto? Es decir, que no sigan los políticos metiendo las narices en la elección del Contralor. Absolutamente de acuerdo. Esta discusión que puede quedarse muy como en la leguleyada, el fallo de tal tribunal, el detalle pues digamos legal, que obviamente es importante, pero realmente lo que está de fondo es la independencia de los entes de control. Para toda la gente que nos está escuchando, se supone que la Contraloría General de la República es la que debe fiscalizar y precisamente hacer control para que los impuestos que ustedes pagan mes a mes, año tras año, se invierta realmente en las necesidades que tiene la ciudad, los departamentos y el país. En ese
sentido no tiene ninguna lógica que sea el Congreso de la República quien elige el Contralor General, porque evidentemente el Congreso está conformado por los mismos partidos políticos que tienen alcaldes y gobernadores a quienes en teoría la Contraloría debería revisar. O sea, de alguna manera los políticos, y bueno, yo obviamente hoy soy congresista de la República, pero yo tengo como un principio la lucha por la independencia de estos órganos de control, pero los políticos no podemos en el Congreso seguir eligiendo el Contralor, porque básicamente somos juez y parte. Y en ese sentido, mi lucha desde el principio, porque recuerdo mucho que aquí en la W estuvimos exponiendo nuestros argumentos, incluso estuvimos en un debate contra el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, en donde le cité los mismos artículos sobre la base de los cuales hoy el Consejo de Estado nos da la razón. Así que no es un debate, digamos, menor, sobre todo porque esta ha sido una de las críticas que hemos hecho, pues desde los sectores alternativos a los gobiernos anteriores, que han querido tener fiscalía, procuradora, contralor. Así es, Pipe, del que hablaba ahorita Julio, es precisamente el anterior contralor, Felipe Córdoba, que sabemos que es una de las personas más poderosas de Colombia y que también obviamente intentó meter mano en la elección del contralor. Nosotros hemos radicado antes ya proyectos de ley para modificar, por ejemplo, la forma en la que se elige la fiscalía, porque esto es un descaro. ¿Se acuerdan del caso del fiscal anticorrupción corrupto al que lo entrevistaron y dice, no, es que la fiscalía se ha convertido en una entidad para ejercer sicariato judicial contra los enemigos del fiscal y en un chaleco antibalas para sus amigos? Y es que esto es verdad. Recordemos que la terna que eligió Duque, pues metieron al fiscal Francisco Barbosa. Ahorita se viene la terna que va a proponer Petro y esperemos que no vaya a ser un fiscal de bolsillo para el gobierno, sino que por el contrario llegue a impartir justicia y llegue a meter pues a la cárcel al que tenga que meter, ¿no? Y no pues como lo hizo Francisco Barbosa, archivar la ñeñe política. Esto sí debe cambiar, la elección del fiscal general, la elección de contralor, porque realmente los entes de control no pueden seguir siendo amigos del gobierno. Eso es una cosa que no puede seguir pasando. Nosotros presentamos una iniciativa en ese sentido con el doctor Humberto de la Calle, pero pues no duró ni 10 minutos y nos la hundieron. Por eso es que es muy importante que este debate, digamos, llegue a la opinión pública y que entendamos que afecta la cotidianidad de la gente. El Consejo de Estado nos dio la razón señalando que hubo un vicio de trámite y en este caso los vicios de forma terminan siendo también vicios de fondo, porque se tuerce la ley es para intentar inflar al candidato del gobierno, que en este caso era Carlos Hernán Rodríguez, con esta jugadita de Roy Barreras. Lo que hicieron fue inflarle el puntaje para que Carlos Hernán Rodríguez pasara del tercer puesto en la lista de elegibles al primero, y eso fue la excusa perfecta para que todos los partidos, incluyendo los partidos tradicionales, decidieran votar por él. Después aquí la W misma reportó denuncias porque esos partidos al parecer tendrían cargos en la Contraloría, y pues así como van a hacerle un control serio a los políticos. Sí, representante, usted dice que el ex senador Roy Barreras es el principal responsable de esto que está pasando, que si él pues no hubiese tomado unas decisiones que tomó durante el proceso, pues se habría logrado evitar que se cayera la elección del Contralor General de la República. Sin embargo, él ayer da una explicación, dice que ese era el único camino que tenían, que las decisiones que tomaron estuvieron obligadas por lo que se hizo mal desde el Congreso anterior y que si él hoy estuviese al frente de este proceso volvería a hacer exactamente lo mismo. ¿Usted qué opina de esta explicación que da el experimentado ex senador Roy Barreras sobre la forma como actuó la mesa directiva, que sin duda pues fue aprovechada para poner punteando al candidato de los afectos del gobierno nacional? A mí me parece muy descarada esta declaración del camaleón político por excelencia, el ex senador Roy Barreras, y me parece más descarado que el presidente Gustavo Petro lo haya retuiteado, porque él lo que está diciendo es que si pudiéramos volver a empezar desde cero, volvería a hacer lo que hizo, aún con el fallo del Consejo de Estado que estableció que violaron la ley, que se la pasaron por la faja. Y quiero explicar un poquito los fallos a los que él se refiere. Todo esto empieza con el Congreso anterior, digamos, se hace como un examen, en este caso en cabeza de la Universidad Industrial de Santander, pensemos como en un ICFES, se eligen los mejores 20 puntajes y de esos 20 puntajes, ponderando con las hojas de vida, terminan llegando como unos 10, pongámosle finalistas, es la última lista de los 10 elegibles. El pasado Congreso violó la paridad, que es un principio para componer esa lista de los 10 elegibles, porque la mayoría eran hombres. Entonces hubo un fallo del Tribunal de Cundinamarca y de Medellín diciendo, oigan, aquí están violando la paridad. ¿Qué le correspondía al Congreso de la República? Pues solucionar y solventar eso cumpliendo los principios de paridad. ¿Qué fue lo que hizo Roy Barreras? Aprovechó esa apertura de ese incidente de desacato, porque lo que dicen los jueces es, oigan, ustedes desacataron el principio de paridad, solvéntenlo y respóndanos a nosotros, digamos, explicando que sí lo están resolviendo. Y Roy dice, y por eso, digamos, pasa la primera lista, que era mayoría hombres, después se crea una segunda lista en donde sí se cumple el principio de paridad, y hasta ahí debió llegar, digamos, la enmienda. ¿Qué fue lo que pasó? Roy Barreras aprovechó este papayazo, por decirlo de alguna manera, y
y lo que dijo fue, uy, no, perfecto, hagamos una tercera lista que no tiene ningún sentido, y en esa tercera lista incluyó una entrevista a la que le asignaron un puntaje. Eso es absolutamente por fuera de la ley. Yo estaba en esa comisión accidental porque a Roy le toca convocar a todos los de los partidos y yo soy la única congresista de mi partido, y yo pedí la palabra y le expliqué. Bueno, obviamente él no me escuchó y se me rió en la cara y todo, pero pues yo le expliqué, y no a él, sino a toda la opinión colombiana y a los congresistas, que eso era ilegal, asignarle un puntaje a una entrevista que iba a terminar inflando al candidato del gobierno en la elección de la cabeza de un ente de control, que en teoría tiene que revisar que el mismo gobierno no se robe la plata, pues no tiene nada de sentido. Entonces, ese es el punto del vicio. No es por cumplir el fallo de la paridad, no es por cumplir el Tribunal de Cundinamarca en el Tribunal de Medellín, eso es en lo que Roy se excusa para... Bueno, este es el motivo por el cual Jennifer Pedraza explica muy bien, y es porque inflaron al candidato que era el actual contralor con un puntaje de una entrevista para poder ser votado en su mayoría. Y esto es una crónica de una muerte anunciada. La periodista Joana Fuentes dijo lo siguiente: los presidentes del Senado y Cámara ignoraron las advertencias sobre las irregularidades en la elección del contralor, hicieron una tercera lista e inflaron el puntaje de la entrevista del candidato del gobierno, todo para tener un contralor de bolsillo. Y el congresista David Racero responde: estimada Joana Fuentes, en este momento habían dos fallos de jueces que exigían hacer de nuevo las listas. Dejar las listas tal cual era un evidente desacato, no fue capricho nuestro. Lo que hicimos fue ponderar el criterio del examen de conocimiento, el más objetivo y meritocrático posible. El vicio del proceso viene de antes, desde la mesa directiva anterior. Eso es lo que está recogiendo todo el fallo del Consejo de Estado en sus 80 páginas. Saludos. Y aquí David Racero vuelve y escribe: como presidente de la Cámara voy a proferir una solicitud de aclaración al Consejo de Estado para que quede claro por qué solicita que se rehaga el proceso de elección del Contralor. Es indudable que las mesas directivas del Congreso del periodo anterior, por su afán de dejar amarrado al Contralor, viciaron el proceso. Lo advertimos en su momento, tanto que llevó a dos fallos del tribunal a rehacer las listas. Y aquí le responden: todo el tiempo defendió el proceso asegurando que estaban en lo correcto y ahora vienen a tratar de limpiarse la cara. Eso le pasa por ser un peón más de Petro. Debería darle vergüenza. Y pues la cuestión es que aquí Jennifer Pedraza explicó que a raíz de una entrevista al Contralor, pues le subieron el puntaje y lo inflaron, ¿no? Y es que Jennifer Pedraza le responde a David Racero: nada que aclarar, presidente de la Cámara. El fallo dice que la actual mesa directiva, o sea usted y Roy Barreras, vició el proceso. Lo que debe ocurrir ahora es que vuelvan a convocar la elección desde la etapa inicial. Ahorrémonos las consultas y cumplamos el fallo. Y Roy Barreras también salió a dar explicaciones. La mesa directiva del Congreso lo que hizo fue acatar los fallos del Tribunal de Cundinamarca y el de Medellín, que nos ordenó hacer una nueva lista. El Consejo de Estado no está de acuerdo y en las controversias jurisprudenciales del Consejo de Estado tiene por supuesto la última palabra y debe acatarse. No nos equivocamos, yo volvería a acatar las dos tutelas. Y sigue diciendo: imagínense en cuál hubiera sido el escenario si David Racero y yo hubiésemos desacatado los fallos de tutela. Además del arresto, habrían dicho que nos queríamos quedar con la lista viciada anterior para poner a un contralor de bolsillo. Malo si se acata, malo si no se acata. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Hicimos constitucionalmente lo correcto, ya se verá. Y aquí dice algo muy cierto un usuario, Julián el Progre. Lo cierto es que es la primera vez que veo que un Consejo de Estado anula la elección de un contralor por supuestos vicios de trámite. Pero ese mismo Consejo de Estado se hicieron los de las gafas en la elección del corrupto Hernán Prada, que eligieron como magistrado del CNE. Recuerden, un bandido que está afrontando un proceso junto a Álvaro Uribe Vélez y hoy hace parte del Consejo Nacional Electoral. O la curul del afro Polo Polo que le robó a los negros para ponerla al servicio de la ultraderecha. 18 demandas de nulidad y el bandido bien fresco en su curul, llenando el Congreso de vergüenza con sus intervenciones sacadas de un canal de YouTube. O la misma curul que le quitó usted al ex senador Roy por supuestamente doble militancia, misma que le aplicaron al senador Pachón. Va uno viendo los últimos fallos del Consejo de Estado y al decir verdad siente uno mucha desconfianza. ¿Quién investiga a esta gente? O sea, con Petro sí, ya le han destituido a Roy Barreras, presidente del Congreso, por doble militancia. Ya han suspendido al señor senador Pachón, también dicen que por doble militancia. Ya está ahorita el Contralor, presuntamente era de bolsillo del gobierno, también destituido por vicios en el trámite.
Entonces, ¿qué más nos esperan, colombianos? ¿Qué más nos esperan? Y Jennifer Pedraza le responde a Roy Barreras: si usted volviera a hacer la trampa, yo volvería a demandarla y el Consejo de Estado me volvería a dar la razón. Colombia, la politiquería no tiene vergüenza. Desde que llegué al Congreso dije que Roy Barreras era más de lo mismo, camaleón politiquero por excelencia. Esto es lo que dice Jennifer Pedraza sobre Roy Barreras. Y aquí recogemos las opiniones de varios usuarios. Luis Ernesto Olave dice: el Consejo de Estado declara nula elección del Contralor Carlos Hernán Rodríguez. Las faltas de Roy Barreras le están pasando factura a Gustavo Petro. Pero preocupa que el Consejo de Estado falla todo lo que afecte a Petro y nada que falla para volver las curules afro al pueblo. Esto lo decimos por la curul que está demandada de Polo Polo. Otra pregunta, amigo, dice: urgente, el Consejo de Estado acaba de tumbar al Contralor de Bolsillo de Gustavo Petro. El procedimiento pactado entre Roy Barreras, Alexander López, Dilian, Gaviria y Cepeda para repartirse de forma corrupta el ente anticorrupción fue ilegal. Victoria del pueblo colombiano. Pues vamos a ver si este ente de control anticorrupción se elige de manera transparente y no tengamos uno que sea cómplice de los políticos corruptos. ¿Ustedes qué opinan sobre esta destitución del Contralor por vicios de trámite en su elección, no? Además de que confiesan de que inflaron al candidato presuntamente del gobierno para que pudiera ser elegido Contralor, ¿no? El Contralor es la persona encargada de en qué gastan los recursos públicos y tiene que ser cuanto antes elegido y que no sea ni de un partido ni de otro partido, sino que sea neutro, señores, sea neutro y que se debería cambiar la elección de este Contralor. Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan este video. ¿Qué opinan de lo que escribió Roy Barreras frente a esto, frente a defenderse de lo que dijo, que él acató tutelas? Pero en realidad el fondo de las cosas es que inflaron con un puntaje al señor Contralor actual, ¿no? Entonces ese es el vicio de trámite que dicen que por qué lo inflaron. No por un tercer listado ni nada de eso, sino porque inflaron el candidato presuntamente del gobierno. Esperamos sus opiniones y la controversia apenas empieza. Muchas gracias por escucharnos.